amigos de YouTube, buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar un grupo de ejercicios del libro Análisis Estructural de Hibeler. Estos ejercicios me los han estado pidiendo algunos de ustedes. Se trata en esta ocasión del ejercicio 239 que dice: determine la resultante de las fuerzas sobre el punto B y sobre el punto C. Entonces aquí está el punto B y el punto C, la resultante de las fuerzas que actúan en B y C del miembro ABC. Entonces este elemento ABC que tiene esos dos puntos hay que determinar las fuerzas. Bueno, de esta estructura que está compuesta por 4 elementos, ¿cierto? Ahí están los 4 elementos. Bueno, se trata de un armazón. Cuando se trata de armazones, lo primero que hay que identificar son los elementos de dos fuerzas. Elementos de dos fuerzas, o llamamos elementos de dos fuerzas, a aquellos elementos que solamente les llega carga en los extremos. Entonces, fíjense en el elemento EB. Solamente le llega carga en B y en E. Son los únicos puntos que van a resultar cargados. Pero el elemento CD también es un elemento de dos fuerzas. También solamente recibe carga en C y en D. En cambio, en el elemento FED, fíjese que ya hay 3 puntos donde recibe fuerza. Igual el elemento ABC, hay 3 puntos donde recibe fuerza. Entonces yo identifico los elementos de dos fuerzas, entonces ya lo dijimos, EB y CD. Con esos elementos de dos fuerzas no se trabaja con los elementos de 3 fuerzas. Y entonces lo que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de estos dos elementos de 3 fuerzas, o sea, del elemento AC y del elemento FD, de esos dos elementos, y vamos a ver que dentro de las fuerzas van a quedar contempladas las fuerzas de estos elementos de dos fuerzas. Y miremos cómo se soluciona. Entonces, empecemos. Bueno, fijémonos que hice un corte ya sobre mi elemento FED, ¿cierto? Y lo corté, lo aislé a él. Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre sobre las fuerzas que actúan sobre este elemento. Fíjense que dejé parte de las barras, una partecita para indicar la dirección de las fuerzas. Como estos elementos, el elemento CD es un elemento de dos fuerzas, los elementos de dos fuerzas o trabajan en tensión o trabajan en compresión. Fijémonos aquí las gráficas que he puesto. Entonces este elemento trabaja en tensión, fíjense. Si yo sumo estas dos fuerzas, F y F', pues para que el elemento esté en equilibrio deben ser iguales y como van en sentidos opuestos, la suma me va a dar 0 y este elemento está en tensión. Se llama un elemento de dos fuerzas, fíjense, las fuerzas en los extremos. Igual este elemento de dos fuerzas, las fuerzas también están en los extremos y lo tienen trabajando en compresión. Entonces, este elemento CD y este elemento FEB, sucede eso, que están trabajando o en tensión o en compresión. Siempre va a suceder eso con los elementos de dos fuerzas. Ahora, si nos vamos aquí a la gráfica, fíjense cómo están aplicadas las cargas. Toda esta carga está bajando, ¿cierto? Quiere decir que está presionando todo este elemento hacia abajo. Quiere decir que este elemento muy seguramente está trabajando en compresión. Y si es compresión, entonces fíjese como yo dejo las fuerzas entrando al elemento CD para comprimirlo. Pero como yo no estoy trabajando sobre el elemento CD, sino sobre la barra FED, ¿cierto? Entonces ahí en la barra voy a dibujar la reacción a esta fuerza. Entonces miremos acá, esta sería la reacción de esta fuerza. Si esta fuerza la llamo la fuerza FDC, entonces esta fuerza la llamaré FDC, ¿cierto? Que es CD, que es la opuesta, que tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero el sentido es opuesto. Y como van a tener el mismo valor, estas dos van a tener exactamente el mismo valor, entonces yo lo que voy a trabajar es con una de ellas. ¿Con cuál? Con la que actúa sobre el elemento FED, que es la roja, ¿listo? Es la roja. Y ahora, tal como la dibujé acá, la roja actuando sobre la barra FED, la dibujo acá en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces la dibujo entrando. Ahí está. Y esa es la primera fuerza, entonces la fuerza FCD. Listo. Ahora, sobre la barra EB. Como esto está bajando, todas estas cargas están bajando, seguramente también me la están comprimiendo. De igual manera, dibujarla en compresión es dibujar las fuerzas entrando sobre el elemento. Entonces yo dibujo fuerzas entrando aquí sobre esta barrita, ahí está, las fuerzas en compresión, y esta fuerza la podemos llamar la fuerza EB. Pero eso es la fuerza que actúa sobre la barrita. Esta misma fuerza en el nodo E actúa sobre el elemento FED, pero la misma fuerza en magnitud y en dirección, solo que de sentido contrario, y es la que estamos dibujando acá.
Entonces aquí estamos dibujando la apuesta que sería FBE, ¿cierto? Y esta roja es la que actúa sobre mi barra horizontal. Entonces esa roja es la que vamos a dibujar acá como la fuerza que actúa en la barra horizontal. Y entonces aquí está, FBE. Listo. Y ahora, aquí en F, como se trata de un pasador, los pasadores siempre les dibujamos dos fuerzas. Una vertical, que en este caso la vamos a llamar FY, y una horizontal, ¿cierto? Que en este caso la vamos a llamar FX. Y ahí están mis dos componentes de fuerza, FX, FY. Y esas son las fuerzas que actúan dentro de mi barra FD. Y de esa manera se ubican. Ahora, ¿qué voy a calcular acá? Pues lo que voy a calcular es, o voy a sacar una ecuación donde estén presentes FBE y FSD, porque esas fuerzas también actúan en la barra ABC. Y entonces, luego de que saque la ecuación, entonces me traslado a esta barra para volverlas a calcular allá y tener un sistema 2×2. Quiere decir que vamos a hacer en este caso una sumatoria de momentos, entonces aquí vamos a colocar una sumatoria de momentos respecto al punto F igual a 0. ¿Por qué respecto a F? Porque no necesito saber nada de F, entonces hago la sumatoria de momentos ahí para eliminarla como incógnita. Entonces lo primero, recuerden, rotaciones respecto al punto de rotación es F. Obviamente, como esta fuerza es diagonal, necesitaré el ángulo acá, o necesito un triángulo que me dé relaciones. Y aquí está mi triángulo, ¿cierto? Aquí de la geometría se calcula este triángulo. Entonces, fijémonos, este ángulo de acá a acá lo voy a llamar el ángulo teta. ¿El ángulo teta qué es? El ángulo entre este vector y esta horizontal, fíjense. Que si lo vemos acá, es este ángulo. Este sería el ángulo teta. Pero lo voy a calcular de este triángulo. Porque voy a necesitar seno de teta y coseno de teta. Y entonces aquí de una vez voy a decir seno de teta a que es igual, coseno de teta a que es igual. Entonces, como se trata de un triángulo rectángulo, fíjense porque aquí el ángulo es de 90 grados. El triángulo es rectángulo ahí. Entonces necesito hallar las dimensiones. ¿Cuánto tiene de base, cuánto tiene de altura? Bueno, entonces aquí lo fácil es esta altura, ¿cierto? Esta altura pues son 4 pies. Entonces este triángulo tendrá 4 pies de altura. Y de base, entonces si vemos la gráfica acá, aquí arriba me dice que hay 5 de acá hasta acá, pero el triángulo no, el triángulo sí llega hasta el final, ¿cierto? Pero no arranca aquí en el comienzo, sino que arranca 2 pies más adelante. Entonces esto será, todos los 5 menos estos 2 serán 3 pies. Entonces de base este triángulo tiene 3 pies. Ya tengo, ahora la hipotenusa. Si este es 3, este es 4... Por Pitágoras, esto es 5 pies, ¿no? Se llama un triángulo pitagórico. Hay un triángulo rectángulo que tiene de base 3, de altura 4 y su hipotenusa es 5, lo pueden calcular por Pitágoras. No nos vamos a detener en eso. Y entonces ahora sí, el seno de teta, ¿cuánto vale? Entonces el seno es el valor del cateto opuesto a teta, ¿no? Este es teta, el opuesto a teta es 4, sobre el valor de la hipotenusa que es 5. No hay necesidad de colocar pies porque yo coloco aquí pies y aquí pies, se me van a cancelar, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de colocarlo porque ya sabemos que el seno es una relación y ahí está la relación, 4/5. Eso vale el seno de teta. El coseno de teta, pues el coseno de teta, como este es teta, este será el adyacente a teta y esta será la hipotenusa, entonces va a valer 3/5. Entonces la relación de coseno teta son 3/5. Y listo, ya tengo mis relaciones. Ahora, ¿para qué necesito esa relación? Pues es que acá esta fuerza o este vector f de BE lo voy a descomponer en dos vectores. Entonces recuerden que uno pasa vertical, ¿cierto? Y acá pone una horizontal. O de una vez coloqué ahí mi vector horizontal, ¿cierto? Y de una vez coloco mi vector vertical. Estos dos vectores dibujados en azul, pues son las componentes de este vector FBE. Entonces traslademos esto acá, F de B es eso, ¿cierto? Este es FBE y estas dos son las componentes. Esta será F de EB sobre la Y, ¿cierto? Porque estamos con el vector vertical, entonces estamos sobre la Y. Y esta será la componente horizontal que será F de BE, pero sobre las X. Ahora, fíjense cómo se dibujan las componentes, ¿no? Como el vector va bajando, la componente va bajando. Como el vector trata de ir hacia la izquierda, pues fíjense que la componente va hacia la izquierda. Listo. Y ahora, recordemos que la componente esta
es la opuesta al ángulo teta y que el opuesto siempre se va a hallar, como el valor de la hipotenusa. La hipotenusa es f de BE, ¿cierto? Esta es la hipotenusa. Y como este es el cateto opuesto al ángulo, entonces aquí voy a multiplicar por seno teta. Y este que es el adyacente, ¿no? Porque uno siempre va a ser el opuesto y el otro siempre va a ser el adyacente. Si esto fue con seno teta, pues aquí es esto mismo, pero por coseno teta. Entonces esto será f de BE por coseno teta. Y ahí ya tengo las dos componentes. Bueno, ¿para qué necesito las dos componentes? Pues resulta que yo voy a hacer rotaciones respecto al punto F. Fíjense el vector f de BE sobre las x. Su línea de acción, si la mandamos acá, si trazamos una línea por encima de ese vector, fíjense, esa línea por encima de ese vector pasa por el punto de rotación, miren. Pasa por el punto de rotación, luego este vector no genera momento respecto al punto F. El que sí genera momento es este, ¿no? Pero este no está aplicado ahí. Si nos fijamos bien, ahí yo lo descompuse, ¿cierto? Pero la aplicación de él, pues es sencillamente acá, a ver, lo arrancamos de acá, es sencillamente acá donde está el vector, donde está actuando la flecha BE, ¿cierto? Ahí donde está actuando es que va él. Y ahora sí, este sí nos genera rotación a esta barra, ¿no? Si ustedes consideran aquí un pasador y consideran esta barra, pues esta fuerza hace rotar a toda esta barra alrededor de este pasador en este sentido, ¿cierto? Entonces él sí nos genera rotación. Entonces ahora sí ya podemos calcular las rotaciones. Entonces empezamos. La rotación que me genera esta componente de fuerza, F de BY. Entonces es el valor de esa componente que ya vimos ahí, que es F de BE seno teta, ¿cierto? Estoy colocando su equivalente. Este es el equivalente, el valor de esta componente vertical, por la distancia que hay de aquí al punto de rotación, la distancia perpendicular, ¿no? Esa distancia, pues sencillamente son 2 pies. Bueno, vamos a trabajar en pies. Listo. Ahora, la otra componente. Pues esta es la otra componente, pero ya vemos que no genera rotación. La siguiente fuerza, F de CD. Entonces aquí vamos a colocar que la fuerza FCD, ella sí hace rotación, porque fíjense que es vertical y hará rotar a todo este elemento alrededor del punto F de esta manera. Ah, bueno, aquí no colocamos el signo, ¿no? El signo de la rotación. No es el signo de la fuerza, es el signo de la rotación. Entonces, fíjese que esta fuerza hace rotar esta barra alrededor de este punto en esta manera. Sentido horario, entonces por eso esta rotación la coloco negativa. Ahora, esta rotación también va negativa, fíjense. Entonces, esa rotación nos va a valer FCD por la distancia que desde acá, fíjense, desde el punto de rotación hasta donde está aplicada la fuerza, son 5 de acá y 2 de acá, 7. Entonces aquí por 7 pies. Por 7 pies y ya vimos que es negativa la rotación. Listo. Y como no hay más fuerzas, pues ya no se generan rotaciones. Ah, bueno, están las otras dos fuerzas, Fx y Fy, pero como están sobre el punto de la rotación, ellas no generan rotación, entonces ya cierro mis rotaciones o mis momentos igualando a 0. Y fíjese que aquí vamos a tener dos incógnitas, porque no conocemos la fuerza en el elemento BE, ¿cierto? Esa no se conoce, ni la fuerza en el elemento CD. Entonces, esta la voy a llamar mi ecuación número 1. Y ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero con el elemento ABC. Bueno, y entonces ahora miren, ya hice el corte sobre el elemento ABC, aislé mi barra ABC. Dejé un pedacito de estas barras para ver la dirección de la fuerza. Entonces aquí en el diagrama ya habíamos quedado, ¿cierto? Que este elemento EB trabajaba en compresión, ¿no? Ahí están las fuerzas azules. Pero como no estoy dibujando las fuerzas sobre la barra EB, sino sobre la barra ABC, pero tienen este punto en común acá, el punto B, entonces ya sabemos que tengo que dibujar la fuerza que actúa sobre la barra que es esa ABC. Entonces esa fuerza será en este sentido, ¿cierto? Y se tratará de la fuerza F de B, ¿cierto? Esta es la fuerza F de B. Y sobre esta barra actúa en esta dirección. Entonces aquí la vamos a dibujar, aquí sobre mi barrita, miren acá. Simplemente la dibujo en la misma dirección. Vean, tal cual, entrando al punto B. Bueno, y ahí está, fíjense, entrando al punto B. Ahora, aquí habíamos dicho
que la barra CD estaba en compresión. Fíjese que están las dos cargas azules que me la comprimen ABC. Pero BC, no estoy trabajando con BC, estoy trabajando con ABC. Entonces, sobre esta actúa la reacción de esta. Y la reacción de esta, pues, será entrando aquí al nodo en C, ¿cierto? Y esta será la fuerza, bueno, F de CD. Y entonces está entrando al nodo. Entonces, aquí la dibujo entrando al nodo, ¿cierto? Mírenla. Entonces, aquí está entrando al nodo FCD. Listo, y ya tengo mis dos fuercitas. Ahora, en A hay un pasador. Recuerden que pasador siempre dibujamos una fuerza vertical, que es AY, porque estamos sobre el nodo A, y una fuerza horizontal, por ser pasador, fuerza horizontal AX. Entonces ahí está. Ahora, aquí vamos a hacer lo mismo, sumatoria de momentos. Obviamente la voy a hacer respecto a A, porque a mí no me piden nada de A. Me piden de B y de C, y aquí en la ecuación está con B y con C, la fuerza, ¿cierto? Entonces necesito otra ecuación que tenga estas dos mismas incógnitas, entonces por eso voy a hacer sumatoria de momentos respecto a A. Pero tengo un problema, y es que esta fuerza, fíjense, es una fuerza distribuida dentro de la barra. Entonces, cuando yo tengo una carga como esta, uniformemente distribuida, esta la cambiamos por su fuerza equivalente. La fuerza equivalente es una fuerza cuyo valor es el área de esta figura. Esta figura de carga, fíjense, es un rectángulo. Y el área de un rectángulo, pues sencillamente se calcula como la base multiplicada por la altura. La altura ahí está, 150. Y la base, pues es esta distancia, 5 y 2, 7. Entonces 7 por 150 nos da 1050, ¿cierto? 1050. Las unidades, pues esta es una carga, va a estar en libras, ¿no? Porque yo acabé de multiplicar acá libras-pie, y la multipliqué por pies, entonces se van a cancelar los pies y esto me va a quedar en libras. Este es el valor de la carga equivalente. O sea que lo que voy a hacer es, voy a quitar todas estas cargas pequeñitas, ¿cierto? Todas estas cargas acá, y voy a dejar esta de 1050 que equivale a todas esas. ¿Dónde la voy a colocar? ¿En qué punto? Como es un rectángulo, en el centroide, horizontalmente en el rectángulo. Ese rectángulo, ese centroide del rectángulo estará en la mitad de él. Quiere decir que de acá a acá voy a tener 3.5 pies, ¿no? Porque recordemos que todo mide 7 pies. De acá hasta el fondo mide 7, o sea, hay 3.5 y 3.5. Ahí va a estar actuando la carga equivalente. Y me voy a olvidar de estas, que las voy a borrar. Bueno, y ahí está, las hemos borrado. Ahora, para continuar, pues necesito este ángulo acá. Entonces, si yo me vengo acá, yo sé por un teorema de geometría que se llama alternos internos entre paralelas, que el ángulo de acá, miren, este ángulo que estoy colocando acá, tiene el mismo valor del ángulo de acá, porque estas dos rectas son paralelas y esta las está atravesando. Entonces, por alternos internos, este es interno, están uno a un lado, el otro al otro lado, alternos internos entre paralelas, este ángulo de acá es el mismo ángulo de acá. Y entonces ya sé que el ángulo acá es teta, para poder trabajar en la descomposición. Y ahora, igual que lo hice abajo, esta fuerza, mejor arriba, esta fuerza tengo que sacarle las dos componentes, porque no puedo trabajar con las fuerzas diagonales. Entonces, las dos componentes, ¿cuáles son? Entonces, ya lo hicimos allá. Una componente es esta. Si la fuerza va subiendo, pues su componente va subiendo. Y entonces esta será nuevamente F de EB sobre la Y, porque es la vertical. Y la otra componente que llegará exactamente hasta acá, ¿no? Hasta acá simplemente uno proyecta y dice llega hasta acá, ¿cierto? Y la flechita va a quedar entrando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vector va entrando, este vector va entrando, entonces esta flechita va entrando. Y esta se llamará F de B sobre las X. Ahora, lo de siempre, vamos a hacer sumatoria de momentos. Bueno, lo de siempre no, lo que se tiene que hacer, sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Repito, respecto a A porque a mí no me interesa hallar A, entonces no me interesan estas fuerzas, entonces si yo hago la rotación acá, estas dos se pierden como incógnita. Entonces, si estas dos no generan momento, la primera que genera la rotación es esta, y la colocamos ahí, 1050, entonces 1050 libras por la distancia perpendicular que hay desde acá hasta el punto de rotación. Punto de rotación en A, ¿no? Ahí está nuestro punto de rotación.
Entonces, esa distancia perpendicular, pues obviamente son estos 3,5. Entonces aquí vamos a multiplicar por 3,5 pies. Ahora, el sentido de la rotación. Fíjese que esta fuerza está bajando y la barra está acá, articulada acá. Quiere decir que esta barra, al articularse acá, cuando le aplique la carga, esto va a girar así. Sentido horario, o sea que esta rotación, ojo, no es la dirección de la fuerza, es el sentido de la rotación. De esta rotación va a ser negativo. Listo, vamos con la otra. Entonces la otra, fíjese que son las cargas que llegan a B, pero a B llegan dos fuerzas, F de B X y F de B Y. Esta no genera rotación respecto al punto A. ¿Por qué? Si trazamos nuevamente su línea de acción como lo hicimos abajo, fíjense, la línea de acción de esa fuerza pasa sobre el punto de la rotación, miren. La línea de acción pasa sobre el punto de la rotación. Luego esta componente no genera momento. Esta sí genera momento. Y entonces será el valor de la fuerza F de EB sobre la Y. Pero esa ya lo teníamos acá, mírela. F de EB sobre la Y, aquí está. F de EB sobre la Y vale F de EB o de B, que son la misma en magnitud, por seno de teta. Entonces aquí vamos a colocar F de EB por seno teta. Listo. ¿Qué dirección? Recuerden que acá, bueno, nos falta multiplicar por la distancia, ¿no? La distancia perpendicular que hay desde la fuerza hasta el punto de la rotación. Entonces, si vemos aquí la gráfica, pues son estos 5, ¿no? El 5 llega hasta acá, mire, de acá hasta acá hay 5. Entonces, aquí por 5 pies. Ahora sí, nos quedó feo ese 5. Ahora sí, por 5 pies. Ahora sí, el signo de la rotación. Entonces, como esta F de Y va subiendo, fíjese, y este punto está articulado acá, o esta barra está articulada acá, pues esto rotará en este sentido, que es el sentido antihorario, o sea que esta rotación es positiva. Listo, vamos con la siguiente rotación. La siguiente rotación me la proporciona F de CD, esta F de CD. Y como no la conozco, entonces aquí coloco F de CD, ¿cierto? La fuerza por la distancia perpendicular que hay desde esta fuerza hasta el punto de rotación, será esta distancia. ¿Cuánto es? 5 y 2. Bueno, y entonces ahí está, por 7 pies. Ahora, esta rotación, fíjense que esta F de CD va subiendo y está articulada aquí mi barra. Quiere decir que esta rotación va a ser en este sentido, antihorario, entonces por eso le coloqué aquí el signo positivo. Y ahora, como no hay más fuerza, ya cierro mi ecuación igualando a 0. Bueno, fíjense que en esta ecuación, o esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 2. Y ahora, yo puse las variables en rojo, fíjense, F de EB y F de CD. Y aquí arriba en la ecuación 1, las incógnitas eran F de BE y F de CD. Luego, lo que tengo acá, matemáticamente, se trata de un sistema 2×2. Recordemos que los sistemas 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas, se solucionan de diferentes maneras. Tenemos igualación, sustitución, eliminación. Entonces, fijémonos acá cuál sería la más conveniente. Si yo veo F de EB seno teta por 2, negativa, y aquí abajo está F de EB seno teta por 5, está positiva. Bueno, ahí se podría hacer algo. Miremos la otra, FCD, ¿cierto? Por 7, y está negativa. Y aquí está FCD también por 7, y está positiva. Miren que estas dos están igualitas. Entonces, basta sumar la ecuación término a término. Ni siquiera hay necesidad de solucionar. Utilizando las técnicas anteriormente mencionadas. Entonces, miren lo que dice ya acá. 7F de CD, 7F de CD. ¿Cierto? Lo dejé, fíjense que aquí está el igual, está en la parte izquierda, sigue estando el igual, sigue estando en la parte izquierda. Aquí está 5F de EB seno teta, 5F de EB seno teta. Lo único que hice fue que 1050 por 3.5, ¿cierto? 1050 por 3.5 pies, que está negativo a este lado, fíjense, está negativo, me lo llevé para el otro lado, para la parte derecha, porque fíjense que está a la derecha del igual, entonces lo traspuse positivo, ¿no? Ese producto me lo llevé todo y lo puse al otro lado positivo. Listo, ¿y ahora qué hago? Esta es la ecuación 2, solo que la reescribí más bonito o a mis necesidades. Ahora, la ecuación 1, voy a coger 7F
estos 7 pies FCD negativo, pero lo voy a colocar acá, negativo 7 FCD. A continuación voy a escribir esta parte, menos FBE por 2 por seno de teta, o menos 2, mejor, más organizado, menos 2 F de EB por seno de teta, igual a 0, ¿no? Porque esta sí está igualada a 0. Aquí no tengo nada que transponer al otro lado, entonces de una vez igual a 0. Y ahí están mis dos ecuaciones. Sencillamente ahora lo que paso es una raya de lado a lado. Esta es mi ecuación número 1, ¿no? Que la reescribí. Y hice columnas de términos semejantes para hacer esto, miren. Ahí elimino esta y aquí simplemente yo hago 5 menos 2, porque estos dos son términos semejantes, son igualitos, ¿no? Algebraicamente 5 menos 2, esto me da 3 F de EB seno teta igual, y 1050 por 3,5 nos va a dar 3.675 libras pie. Y de acá, pues fíjense que yo ya tengo quién es seno teta, ¿no? Se me ha olvidado reemplazarla, uno la puede reemplazar al final. Seno teta es 4/5. Entonces aquí donde está este seno teta, lo vamos a quitar y vamos aquí a colocar el equivalente que es 4/5. Y entonces, ¿cuántas incógnitas me quedaron? Pues solamente me quedó F de EB. Y ahora multiplico 4 por 3, 12, entonces 12/5 F de BE, 12/5 F de EB, ¿cierto? Igual a 3.675 libras pie. Y lo que hacemos ahora es, este 5 que está dividiendo, esto es válido, viene aquí a multiplicar, ¿cierto? Entonces aquí por 5, y este 12, ¿cierto? Este 12 que está multiplicando aquí en el numerador, va aquí para el denominador y nos va a dividir, no se dejó llevar, nos va a dividir aquí en el denominador. Bueno, y fíjense que allá nos quedó F de EB. Ahora simplemente multiplico por 5, divido en 12 y ya me da la fuerza F de EB. Entonces voy a decir que la fuerza F de EB tiene un valor de 1531.25. Miremos las unidades porque aquí me aparece libras pie. Entonces si yo me devuelvo acá, fíjense que estos son pies, ¿no? Estos son pies, estos son pies. Cuando yo hago la resta, pues esto me va a quedar pies, ¿no? Porque fíjense que esto es fuerza por distancia, fuerza por distancia. Y entonces acá esto está en pies, entonces aquí abajo nos quedarían estos pies, ¿cierto? En unidades, cancelo pies con pies y definitivamente vamos a llegar acá con libras. Entonces ahora sí, las unidades de fuerza, entonces el elemento EB, la fuerza en el elemento EB, aquí está, la fuerza en este elemento, o sea, en la barra diagonal, ¿cierto? En esta barra diagonal, que es la misma fuerza sobre esta barra en el punto B, en la articulación en B, tiene un valor de 1531.25 libras. Y por último, para hallar la fuerza en el elemento EB, ¿cierto? Bueno, este es el elemento EB, en el elemento CD, pues nos vamos a cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación 1 o la ecuación 2. Obviamente la ecuación 1 es más corta, pues uno utiliza la 1. Y esa es mi ecuación número 1, ¿no? Ahí la reescribí. Ahora lo que hago es que cambio la EB, aquí la fuerza EB, por 1531.25 libras. Entonces borramos esta y escribimos 1500, en negro. Ahí está, 1531.25 libras. Y el seno de teta, ya lo habíamos dicho acá, el seno de teta por 4/5, entonces nos vamos aquí, donde está seno de teta, lo quitamos, colocamos 4/5 y de ahí despejamos, fíjense, despejamos la fuerza en el elemento CD, que es la única incógnita. Entonces, hago este producto, ¿cierto? Este triple producto me da un número negativo, el resultado lo voy a pasar al otro lado positivo. Eso me da 2.450, entonces aquí 2.450 libras por pie, ¿no? Este producto acá, que me da negativo, pasa aquí positivo, ahí está. Y ahora dividimos en 7, estos 7 vienen a ser pies, ¿no? F de CD, aquí me comí CD, igual. Entonces aquí nos da menos 350, porque este 7 que está multiplicando, él pasa a dividir, ¿no? Pasa aquí a dividir, pero con todo y su signo. Entonces aquí pasa a dividir negativamente. Bueno, ya habíamos dicho que estos 7 son pies. Y cancelamos pies,
y entonces ahí ya nos queda 350 libras. Entonces bajémoslo acá y colocamos que la respuesta es menos 350 libras. Bueno, ¿y por qué nos dio negativo? Ese negativo quiere decir que la barra CD, entonces vamos acá a la barra CD, aquí que esta barra CD no está trabajando como pensábamos en compresión, sino que las fuerzas van al contrario y que esta barra está trabajando en tensión. Bueno, y lo de siempre, los invito a que se suscriban en el canal para que les lleguen las notificaciones de los videos, activen su campanita, que lo recomienden porque tenemos excelente material de excelente calidad, que me hagan las preguntas mencionando el minuto exacto de la duda para que sea rápido y les pueda contestar a todos. Y obviamente que le compartan los videos a los compañeros. Y nos vemos en el próximo video tutorial del tema.